Hey, calabacita, ahí afuera no es un lugar seguro. Los miembros de la cripta ya saben que aquí dentro están a salvo. Vos también podés convertirte en uno de ellos. La cripta te está esperando. Mi nombre es Ramiro. Era solo un joven cabo del ejército argentino cuando me pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con palabras. Había sido asignado junto a mi sargento, el gringo Ledesma, a un destacamento sobre las colinas de Cuesta del Ternero, con el objetivo de vigilar una vieja zona de comunicaciones militares que llevaba años prácticamente abandonada. De vez en cuando, el ejército seguía enviando personal para inspeccionar las instalaciones, verificar que nadie hubiera entrado y reportar cualquier anomalía. En teoría, era una tarea rutinaria. En la práctica, nadie quería que le tocara, y con mi tiempo en servicio, ya había escuchado suficientes historias como para entender por qué. Nadie parecía saber demasiado sobre ese lugar. Los oficiales nunca hablaban del tema. Lo único que circulaba eran rumores. Cada vez que alguna patrulla era enviada a la zona, sus integrantes regresaban con relatos extraños. Algunos hablaban de luces moviéndose entre los árboles. Otros juraban haber escuchado golpes en las puertas durante la noche. Nunca dos historias eran iguales. Y eso era justamente lo que más me inquietaba de haber sido asignado ahí. La construcción era antigua, los caminos eran de tierra y las paredes grises estaban descascaradas. El aire estaba frío y húmedo. Un olor a tierra mojada se me impregnaba en la nariz a medida que nos acercábamos al destacamento. Al entrar por la puerta principal, notamos lo primero que nos resultó extraño. En el tablero confeccionado para anunciar tareas, había una hoja de papel diferente a las demás. Dentro había una orden breve pero incómodamente específica. Al caer el sol, colgar una ración de carne cruda en el gancho exterior de la ventana de la cocina, cerrar el póstigo y no abrirlo por nada hasta el amanecer. En ese caso de emergencia, refugiarse en el baño. Miré al gringo Ledesma y pude ver en sus ojos la misma perplejidad que yo tenía. Pero él era distinto. Siempre fue un tipo orgulloso y autoritario, pero divertido. De esos con los que podés ponerte a charlar durante horas sin aburrirte. Recuerdo que le dio un manotazo al papel para volver a leerlo, y esta vez lo hizo con una sonrisa, de quien no se cree nada de lo que le están diciendo. El tipo no era de seguir las órdenes a rajatabla, era más de seguir su instinto, bastante práctico. Aún así, decidimos hacer caso a la orden, tampoco era muy difícil. La jornada laboral continuó su rumbo sin incidentes. El gringo Ledesma y yo nos dedicamos a las tareas habituales: limpieza, mantenimiento del equipo y reconocimientos rutinarios. Pero esa orden extraña se me había quedado grabada en la cabeza, y no saber qué decidiría hacer el gringo me ponía nervioso. La luz empezó a apagarse mientras los últimos rayos de sol se filtraban entre las nubes grises. Ya era hora de cumplir la orden, colgar una ración de carne cruda fuera del póstigo. Llamé al gringo y le pregunté si lo haríamos. Él no parecía muy preocupado, solo asintió con un gesto de cabeza y me dijo que pusiera la carne. Así que lo hice. Agarré un pedazo de carne cruda del congelador y fui hasta la cocina. Pude sentir la textura húmeda y gelatinosa mientras la ataba con cuidado al gancho. Estaba bastante pesada y el olor a sangre me hacía fruncir la nariz. Cerré la ventana y aseguré cada cerrojo
como si estuviera protegiendo nuestro hogar contra un invierno terrible. Más tarde, mientras el gringo y yo nos preparábamos para dormir, escuchamos sonidos que parecían provenir del exterior. Eran ruidos profundos, como de algo pesado desgarrando la carne colgada afuera. Pero cuando nos asomamos por el postigo cerrado con llave, no pudimos ver nada específico. En Cuesta del Ternero, la noche era más oscura y silenciosa que nunca. Al amanecer, abrimos la ventana para revisar la carne y grande fue la sorpresa que nos llevamos cuando vimos el gancho completamente vacío. Lo que sea que se lo había llevado no había dejado ni las migajas. Recuerdo que miré al gringo como buscando respuestas y él lo minimizó. Dijo que seguro era para alguna mascota del bosque que algún soldado había adoptado cuando estuvo asignado ahí y dejó la nota para que los demás lo alimentaran. Aún así, yo seguí poniendo la carne en el gancho, como bien decía en el papel. Cada vez que el gringo me veía haciéndolo, ponía una mueca de rechazo y pasaba de largo. Sumado a que durante el día yo no paraba de hacer conjeturas de qué clase de mascota podía estar ahí afuera. Seguro que lo estaba volviendo loco. Una noche en particular, la curiosidad me llevó al bosque. Caminé entre los árboles con una linterna temblándome en la mano y un frío que me helaba los dedos. Colgado de un hombro tenía el rifle, que solo usaría en caso de emergencia, pero igual no tenía pensado internarme muy profundo del bosque como para ponerme en peligro. Estuve unos minutos revisando los alrededores. Se me hizo raro no haber visto ni un solo animal, además de no haber escuchado ni a los grillos. El silencio del bosque siempre es una mala señal. Cuando decidí volver, fue más porque me estaba congelando que por otra cosa, pero no pasó mucho tiempo hasta que escuché movimiento. Parecía que algo grande se movía entre los árboles, a mi derecha. Me detuve y levanté el rifle hacia la misma oscuridad, mientras sentía cómo el corazón me latía con fuerza. Entonces pude ver por los bordes de mi visión periférica una silueta grande pasar rápidamente. Su forma era borrosa, pero lo suficientemente clara para percibir un tamaño sobrenatural, unas patas largas y delgadas, y unas garras tan afiladas que podría haber atravesado un chaleco antibalas fácilmente. Volví al refugio asustado. Las piernas no me alcanzaban para correr lo rápido que yo quería correr. El aire no me alcanzaba. Podía escuchar el peso de sus pasos siguiéndome desde atrás. Pero sabía bien que, si me daba la vuelta, esa cosa me iba a alcanzar. Y seguramente no me daría tiempo a levantar el rifle. Llegué y cerré la puerta de un portazo. Apoyé un mueble contra ella y me quedé apuntándole con la respiración encortada. De inmediato se acercó el gringo, preocupado, y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que vi y lejos de ayudarme, mi sargento se fue furioso hasta la cocina. Lo seguí por inercia y vi cómo abría la ventana. Harto, el gringo desenganchó el pedazo de carne que yo mismo había colocado esa tarde, como todas las tardes, y en su lugar puso una bolsa llena de piedras. Yo no sabía qué hacer, era mi sargento, pero sabía que lo que sea que había visto de afuera se enojaría muchísimo si no veía su comida. Así que traté de detenerlo, traté de hacerlo entrar en razón, pero él ya estaba harto de seguir esa orden estúpida.
El gringo ajustó el rifle, corrió al mueble y abrió la puerta de una patada. ¿Querés comer?, gritó el gringo mientras apuntaba a la oscuridad del bosque. Él empezó a caminar hacia la penumbra y a mí se me paró el corazón. Las piernas me temblaban, pero no me quedaba otra que seguirlo. No pasó mucho tiempo hasta que esa criatura apareció otra vez, gigantesca, con ojos luminosos como dos linternas y una piel pálida y chamuscada. Todo su cuerpo era delgado, como un humano desnutrido, pero mucho más grande y con proporciones inhumanas. Entonces escuché y vi con mis propios ojos como el gringo le vaciaba todo el cargador, todo el maldito cargador. Varios huecos se abrieron en el cuerpo de la criatura, pero ella apenas se tambaleó un poco. Furiosa, soltó un aullido tan agudo que sentí que me iban a romper los tímpanos y se puso a correr hacia nosotros con una agilidad increíble. Yo traté de disparar también, pero mis dedos estaban rígidos. Entonces sentí como el gringo me tironeó el brazo para hacerme reaccionar y los dos corrimos adentro. Ahí recordamos lo que decía la nota: en caso de emergencia, refugiarse en el baño. Y así hicimos. Nos atrincheramos en ese baño minúsculo, uno al lado del otro, y rezamos que esa cosa no pudiera romper las placas metálicas que recubrían la puerta. Pero la espera ahí dentro se hizo eterna. A los pocos segundos de entrar, escuchamos cómo la puerta de entrada caía como si alguien la hubiera roto de un golpe, uno tan fuerte que hizo temblar los cimientos. Después pude escuchar algo que estaba trepando sobre el techo con una velocidad inhumana. Cada vez que tocaba la madera, esta hacía unos sonidos chirriantes que retumbaban en mis oídos y se mezclaban con los de mis propios latidos. Al notar el engaño de la bolsa de piedras, la criatura volvió a chillar tan fuerte que me dio un escalofrío y se puso a destrozar el postigo para entrar. No le tomó mucho tiempo conseguirlo. Podíamos escuchar cómo tiraba muebles con rabia a medida que se acercaba al baño. Entonces esa cosa empezó a olfatear debajo de nuestra puerta. Yo traté de contener el aire y miré al gringo. Él estaba paralizado, pálido como el papel. La criatura empezó a rajar la puerta y me hizo saltar del susto. Me abracé al rifle como si fuera lo único que pudiera salvarme, porque lo era, y me quedé inmóvil, esperando lo peor. Después de un tiempo dejamos de escuchar ruidos. Por debajo de la puerta notamos que estaban entrando los primeros rayos de sol. Cuando decidimos salir del baño, nos encontramos con el salón principal destrozado. La bolsa de piedras del gringo Ledesma estaba en el piso y las rocas estaban trituradas y esparcidas por todas partes. Los días siguientes pusimos la carne en el gancho, como bien decía en la nota, y por suerte nunca tuvimos que volver a enfrentar a esa criatura hasta el día en el que nos dieron la orden de salir. La próxima vez que vean una norma ridícula, recuerden que muchas fueron escritas con sangre. Alguien tuvo que aprender la lección primero. Y si durante años generaciones enteras de soldados alimentaron algo escondido entre los árboles sin hacer preguntas, quizá lo más inteligente sea seguir alimentándolo. Después de todo, una ración de carne cuesta mucho menos que la vida de un soldado. Buenas noches. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.